Ingeniero, compañeros, muy buenos días. A nuestro grupo va a dar una breve explicación sobre lo que son circuitos osciladores. ¿Qué es un circuito oscilador? Es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos o cuasi periódicos en un medio, ya sea un medio material, como es el sonido, o un campo electromagnético, como pueden ser las ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, rayos X o radiogramas, etc. En fin, también podemos decir que un oscilador es un circuito que genera una señal periódica, es decir, que produce una señal periódica a la salida sin tener una entrada periódica. En este caso, los sistemas de comunicación suelen emplear osciladores armónicos, normalmente controlados por cristales, como osciladores de referencia. También podemos decir que los osciladores se clasifican en armónicos cuando la salida es sinusoidal o de relajación si generan una onda cuadrada. En cuanto a los principios de los circuitos de osciladores, podemos decir que oscilar es vibrar o cambiar de un estado a otro. Un oscilador es un dispositivo que produce oscilaciones de forma en onda repetitiva. En cuanto a las aplicaciones en electrónicas, un oscilador es un dispositivo o circuito que produce oscilaciones eléctricas. También podemos decir que una oscilación eléctrica es un cambio repetitivo de voltaje de corriente en una forma de onda. Otro principio se podría decir se puede decir que es la única señal que se aplica a un oscilador, es un voltaje de corriente continua, un voltaje de polarización para su funcionamiento. También podemos decir que un oscilador, en cuanto a los principios, que un oscilador en un circuito electrónico que a partir de un voltaje CC se genera un voltaje AC en forma de ondas. En cuanto a las aplicaciones de los osciladores, son dos las que le son dos las que rigen, el oscilador de radiofrecuencia y el oscilador de audiofrecuencia. El oscilador de radiofrecuencia, que mediante el oscilador Colpitts se puede hacer un transmisor FM de radio y video para enviar una señal de audio o video al aire y ser captada en una radio o en una televisión, mientras que el oscilador de desplazamiento de fase se puede hacer con un generador de tonos, el cual puede ser usado para verificar el estado de los cables telefónicos y cables coaxiales, dando como resultado los que son los conocidos circuitos osciladores. Oscilador de puente Wien. Un oscilador de puente Wien es un oscilador eléctrico que genera una onda senoidal que van desde 5 Hz a los 5 MHz mediante un amplificador realimentado por un puente compuesto de 4 resistencias y 2 condensadores, originalmente desarrollados por el físico alemán Max Wien en 1891 por la medición de impedancia. Oscilador Colpitts. Se trata de un oscilador que presenta a su salida una señal de frecuencia determinada sin que exista una entrada, a diferencia de otros circuitos electrónicos que necesita una entrada de señal. Oscilador Clapp, inventado por James Kilton en 1948, es una de las numerosas configuraciones posibles de un oscilador electrónico. Es similar al Sailor, con una modificación de oscilador Colpitts, en el cual se pone un condensador en serie con la bobina del circuito resonante. Oscilador Haltey. El diseño de oscilador Haltey utilizaba dos bobinas inductivas en serie con un condensador paralelo para formar su circuito de tanque de resonancia produciendo oscilaciones senoidales. De esta forma, la amplitud de las oscilaciones se mantiene constante utilizando un proceso conocido como automático base vías. Oscilador Armstrong. La frecuencia de oscilación es la resonancia del circuito tanque de entrada. La ganancia del amplificador es la correspondiente a un emisor común en la que hay un desfase de 180 grados en la ganancia de la realimentación debe ser tal que produzca también un desfase de 180 grados. Oscilador a cristal. Un oscilador de cristal es un circuito oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de una materia piezoeléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. El resultado es que un cristal de cuarzo se comporta como un circuito RLC, pero con un Q mucho más alto.
Circuito oscilador. Circuito integrado 555. Primero, ¿qué es un circuito integrado 555? El circuito integrado 555 es uno de los circuitos integrados más conocidos en el campo de la electrónica, ya que se usa comúnmente como temporalizador. Además, por su estructura, puede ser formado también como oscilador, divisor de frecuencia, modulador de frecuencia y generador de señales triangulares. Al estar así configurado, nos sirve mucho a la hora de formar circuitos electrónicos, ya sea fáciles o más complejos. El 555 tiene dos modos de operación, en este caso el modo estable. Este modo nos da una señal de frecuencia cuadrada a su salida, que es en el pin 3. Este modo consta del 555, dos resistencias y un capacitor en su estructura. De ahí va la configuración como se la dé, pero la resistencia número 2 debe ser siempre mayor a la resistencia número 1. A continuación, un ejemplo en Proteus. Una vez conectado correctamente el 555 con sus dos resistencias, su condensador, verificando que la resistencia número 2 sea mayor que la resistencia número 1, se le conecta la salida. Puede ser un LED o una bocina o un elemento de salida. En este caso se conecta un LED y para visualizar se conecta también un osciloscopio y también un temporalizador para calcular cada cuánto está haciendo saca una frecuencia, saca sus periodos. Este oscilador se le da play y se puede visualizar que cada 0.5 alrededor forma su periodo, el periodo mayor y el periodo menor. Y podemos ahí comprobar de que está realizado bien la configuración, ya que está dando formas de señal cuadrada. A continuación se verá el modo de operación monoestable. Modo de operación monoestable del 555. Este modo de operación nos entrega un solo pulso de un ancho establecido por la configuración que se viene a dar. Este modo consta del 555 de resistencias y capacitores. Es un temporizador o retardor. La fórmula que se viene a dar es que el tiempo es igual al logaritmo natural de 3 por la resistencia 1 y por el condensador. Como consiguiente tenemos aquí el esquema y este esquema lo vamos a transformar a nuestro programa de Proteus, en el cual lo vamos a dar a simulación. Entonces, muchos nos preguntaremos cómo trabaja este circuito. Es fácil y sencillo. Este circuito es un temporizador o un retardor, de tal forma que cuando llega a dar un pulso, acá, este pulso tiene que disparar y tiene que ser a tierra. Tengo que asegurarme que la terminal del número 2 esté conectada y siempre tenga presencia de voltaje. Por ello, colocando la resistencia me va a servir para asegurarme que el pulso siempre sea positivo. Después de dar el pulso va a suceder que la salida va a ir al del nivel bajo a un nivel más alto. A veces va a tardar encendida, sí. Al que yo haya programado ese tiempo. Depende de las siguientes fórmulas. El tiempo es igual al logaritmo natural de 3 por la resistencia 1 por el capacitor. Entonces yo doy un pulso de salida. Se va a encender la luz y va a durar encendida hasta que el logaritmo natural de 3 por R1 a la resistencia
amerite. Por lo cual conecté este aparato, que es un contador de tiempo que va a ser ese contador. Este contador tiene o va a contar el tiempo que dura encendido. Por lo consiguiente, este es un tipo de circuito que consta de resistencias, pulsadores, una batería, un 555, un condensador, una LED luz y un contador de tiempo. Entonces, este sería nuestro circuito monoestable. Por lo consiguiente, vamos a dar a correr el circuito. Bien, le damos pulsación acá en play o bien acá en el pulsador que nos va a dar a correr. Por lo cual, vimos que acá el LED dura encendido un tiempo de 10 segundos. Y acá nos cuenta el tiempo exacto por el cual está corriendo el LED. Bueno, esto ha sido toda nuestra presentación del circuito monoestable o explicación rápida.